En general, cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, se habla poco del verdadero primer fascista. Aunque su figura ha quedado ensombrecida a nivel histórico por la de Adolf Hitler, Benito Mussolini, quien gobernó Italia desde 1922 hasta 1943, también asesinó brutalmente a miles de personas y participó activamente en el bando del Eje. Tras ser fusilado el 28 de abril de 1945, su cuerpo y el de su amante, Clara Petacci, fueron expuestos y sometidos a todo tipo de vejaciones en una plaza de Milán. Killed Mussolini. The bodies of the ex-dictator, his mistress, and fellow fascists were left lying in the square, and the enraged Italians took the opportunity of kicking them and flinging rubbish on them. En el video de hoy vamos a explorar la figura de Mussolini, su biografía, su ascenso y caída del poder y su trágico y merecido final, ejecutado por un pueblo oprimido. Prepárense para viajar a la Italia de principios del siglo XX, en otra apasionante entrega de Historia Militar. Comencemos. En la antigua Roma, la palabra fasces se refería a un arma que consistía en un haz de varas de madera, que a veces incluso contenía el filo de un hacha. Utilizada por las autoridades romanas para castigar a los infractores, las fasces llegó a representar la autoridad del Estado. En el siglo XIX, los italianos empezaron a utilizar la palabra para designar a grupos políticos unidos por objetivos comunes. Ese violento símbolo sería el origen del fascismo, fundado por el protagonista del video de hoy. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predappio, un pequeño pueblo en el centro de Italia. Hijo de una familia humilde, su padre era herrero y su madre maestra de escuela. Benito creció con las historias de nacionalismo y heroísmo político de su padre socialista. Solitario y socialmente torpe, se vio envuelto en problemas a una edad temprana debido a su intransigencia y violencia hacia sus compañeros de clase. Cursó estudios de magisterio y se convirtió en profesor, profesión que le serviría luego para ejercer el periodismo. De joven se trasladó a Suiza y se convirtió en un socialista declarado. Con el tiempo regresó a Italia, habiendo sido expulsado del país suizo por sumarse a grupos políticos radicalizados, y se estableció como periodista. Mussolini fundó varios diarios, entrenando la propaganda que luego usaría como herramienta durante el fascismo. Llegó a escribir en sus artículos que hubiera sido necesario fusilar a una media docena de diputados para dar un ejemplo saludable a los demás partisanos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Italia se mantuvo neutral. No obstante, Mussolini quería que su nación se uniera a la contienda, lo que lo enfrentó al Partido Socialista Italiano, que lo expulsó por su defensa de la guerra. En respuesta a este, formó su propio movimiento político, las Fases de Acción Revolucionaria, cuyo objetivo era fomentar la entrada al combate. Finalmente, Italia acabó uniéndose a la Primera Guerra en 1915. Mussolini estaba cada vez más convencido de que la sociedad no debía organizarse en función de la clase social o la afiliación política, sino en torno a una fuerte identidad nacional. Creía que solo un dictador despiadado y enérgico podía hacer una limpieza de Italia y devolverle su promesa nacional. Para ello empezó a fomentar este sentimiento en la juventud para conseguir apoyo. Esta sería una estrategia que mantendría durante toda su carrera política, como se ve en el siguiente material. Si bien todavía no era la figura adorada que acabamos de ver en el material, tras la guerra Mussolini no estaba solo. Muchos italianos estaban disgustados por el Tratado de Versalles. Consideraban que el acuerdo que repartía el territorio de las naciones agresoras no respetaba a Italia, al concederle demasiado poco terreno.
lentamente se empezaba a preparar un caldo de cultivo de descontento, ideal para la violencia que estaba por venir. En 1919, Mussolini fundó un movimiento paramilitar al que llamó las Fases de Combate Italianas. Esta era una escuadra centrada en el combate que pretendía movilizar a veteranos curtidos en la guerra para que pudieran devolverle la gloria a Italia. Mussolini esperaba traducir el descontento de la nación en éxito político, pero el joven partido sufrió una humillante derrota en las elecciones parlamentarias de ese año, obteniendo solamente 2.420 votos frente a los 1.8 millones del Partido Socialista, lo que alegró a sus enemigos en Milán, que celebraron un falso funeral en su honor. Sin inmutarse, Mussolini empezó a cortejar a otros grupos enfrentados a los socialistas. Industriales y comerciantes que temían huelgas y paros, terratenientes rurales que no querían perder sus tierras, y miembros de partidos políticos que aborrecían la creciente popularidad del socialismo. Estos grupos se convertirían en un valioso apoyo para el plan que tenía entre manos el futuro dictador italiano. Los poderosos aliados de Mussolini ayudaron a financiar el ala paramilitar de su movimiento, conocida como los Camisas Negras. Aunque Mussolini profesaba estar en contra de la opresión y la censura de todo tipo, el grupo pronto se hizo conocido por su disposición a utilizar la violencia para obtener beneficios políticos. Los Camisas Negras aterrorizaron a los socialistas y a los enemigos personales de Mussolini en todo el país. El año 1920 fue muy sangriento, con los fascistas marchando por las ciudades, golpeando e incluso matando a los líderes sindicales y tomando de facto el control de la autoridad local. Sin embargo, el gobierno italiano, que compartía la enemistad de los fascistas con los socialistas, hizo poco o más bien nada para frenar la violencia. Aquí vemos un material de archivo de esta fuerza paramilitar. Al final del mismo se puede ver qué tan armados estaban. Aunque en realidad Mussolini solo controlaba una fracción de los milicianos, su imagen de dureza contribuyó a forjar su reputación de líder poderoso y autoritario, capaz de respaldar sus palabras con acciones violentas y decisivas. En esta época empezó a popularizarse entre sus seguidores el apodo que él mismo se había puesto, Il Duce. El duque ejercía una poderosa influencia sobre los italianos, seduciéndolos con su encanto personal y su retórica persuasiva. En 1921 Mussolini obtuvo un escaño en el Parlamento e incluso fue invitado a formar parte del gobierno de coalición por el primer ministro italiano, quien supuso que Mussolini calmaría a sus Camisas Negras una vez que se le diera una parte del poder político. Sin embargo, el gobierno había juzgado mal a Mussolini, que en cambio pretendía utilizar a sus fuerzas paramilitares para hacerse con el control absoluto. A finales de 1921, Mussolini transformó a su grupo en el Partido Nacional Fascista, convirtiendo en menos de 2 años a un movimiento que había contado con unos 30.000 integrantes en 1920 en un partido político con 320.000 miembros. Aunque le había declarado la guerra al Estado, el gobierno italiano no pudo disolver el partido y se mantuvo al margen, mientras los fascistas se apoderaban de la mayor parte del norte de Italia. Mussolini vio la oportunidad de dar el golpe final en el verano de 1922. Los socialistas habían anunciado una huelga que no era en nombre de la emancipación de los trabajadores, sino un grito desesperado para que el Estado pusiera fin a la violencia fascista. Mussolini logró que la huelga se viera como prueba de que el gobierno era débil e incapaz de gobernar. Con nuevos partidarios que querían ley y orden, Il Duce decidió que era el momento de tomar el poder. El 25 de octubre de 1922, un día después de su reunión en Nápoles con las autoridades, Mussolini designó a 4 líderes del partido para que dirigieran a sus miembros hacia la capital del país. Mal entrenados y mal equipados, estos hombres probablemente habrían perdido una batalla con el ejército italiano.
Pero Mussolini pretendía intimidar al gobierno para que se sometiera sin generar una guerra civil. El dictador tenía de su lado una potencia carismática y un apoyo popular que hacía temblar a la cúpula política de Roma. Mientras Mussolini permanecía en Milán, sus partidarios marcharon rumbo a la capital italiana, dejando caos y destrucción a su paso, e incluso tomando edificios gubernamentales de varias ciudades. Luigi Facta, entonces primer ministro, intentó imponer la ley marcial, pero el rey pensó que Mussolini podía instaurar la estabilidad y se negó a firmar la orden que habría movilizado a las tropas italianas contra los fascistas. En protesta, Facta y su gabinete dimitieron la mañana del 28 de octubre. Armado con un telegrama del rey en el que se le invitaba a formar un gabinete, Mussolini se embarcó en un coche cama y emprendió un tranquilo y triunfal viaje de 14 horas de Milán a Roma. El 30 de octubre se convirtió en primer ministro y ordenó a sus hombres que desfilaran ante la residencia del rey al salir de la ciudad. Durante más de 20 años, el dictador que había tomado el poder por la fuerza estaría al frente del gobierno italiano. El monarca Víctor Manuel, agotado por la guerra mundial y un estado de casi guerra civil en Italia, había asumido que Mussolini impondría el orden. Sin embargo, en 3 años el duque se convirtió en un dictador absoluto, desplazando de las decisiones al mismísimo rey. Con el paso del tiempo, Mussolini incrementó su propio poder, al tiempo que recortaba los derechos civiles de la población y creaba un estado policial propagandístico. Su agenda iba más allá de los asuntos internos, ya que las ambiciones imperiales de Mussolini llevaron a Italia a ocupar la isla griega de Corfú, a invadir Etiopía y a aliarse con la Alemania nazi, lo que acabó provocando el asesinato de 8.500 italianos en el Holocausto y dejando a Italia del lado más maligno de la historia. Aquí vemos el recorte del particular dictador anunciando el ingreso a la guerra. El voraz hambre de poder de Mussolini sería su perdición, ya que su ceguera llevó a su país a la Segunda Guerra Mundial como parte del eje, alineado con el aparentemente imparable Adolf Hitler. Esta decisión dejaría destruida y aislada a la nación italiana por buena parte del siglo XX. El rey Víctor Manuel III, viendo la situación ya avanzada a la guerra, convenció a los aliados más cercanos de Mussolini para que se volvieran en su contra, y el 25 de julio de 1943 consiguieron finalmente apartarlo del poder y ponerlo bajo arresto. No obstante, tras una dramática fuga de la cárcel, Mussolini huyó al territorio italiano ocupado por Alemania, donde bajo la presión de Hitler firmó un humillante acuerdo en el que convertía a su nación en un débil y efímero estado títere. A partir de ese momento todo sería una debacle para el eje y particularmente para Italia. El 18 de abril de 1945, con la guerra ya perdida, sucedió uno de los mayores actos de cobardía de la historia bélica. Mussolini estaba en Milán participando de una reunión para planificar la resistencia cuando llegó la noticia de que el general de las Waffen-SS, Karl Wolff, había solicitado el cese de las hostilidades ese mismo día. Il Duce se negó rotundamente a rendirse, haciendo un show con mucho aspaviento, hablando de honor y valentía. Sin embargo, mientras la República Social Italiana se desmoronaba, Mussolini decidió huir disfrazado de soldado en un convoy alemán como una rata. En su huida, el dictador dejó atrás a su esposa, Rachele Guidi, y a sus 5 hijos, pero se llevó consigo a su amante, Clara Petacci. A las 6:30 de la mañana del 27 de abril de 1945, el convoy fue detectado cerca de la provincia de Como por un grupo de partisanos comunistas. Tras un furibundo intercambio de disparos, los nazis decidieron rendirse ya que no le tenían ningún tipo de lealtad ni respeto al duce. Los partisanos permitieron la retirada de los alemanes a cambio de la entrega de todos los italianos.
Alrededor de las 7 de la tarde, cuando los partisanos estaban revisando la documentación de los prisioneros que habían quedado tras la marcha de los germanos, uno de ellos reconoció a Mussolini y lo arrestó de inmediato. Aquella noche la noticia de la detención del dictador llegó a Milán y el encargado de difundirla por radio fue el futuro presidente de la República, Sandro Pertini, el cual anunció que la decisión del Comité de Liberación Nacional, o CLN, era que Mussolini debía ser fusilado como un perro rabioso. Los partisanos que trasladaban al duque y a su amante pararon en la pequeña localidad de Villa Belmonte, donde ambos fueron conducidos hasta una tapia para ser fusilados. En un primer intento las armas fallaron, pero tras el segundo los amantes cayeron acribillados. El 28 de abril de 1945 los cadáveres fueron trasladados a Milán en camión. Durante el trayecto no se permitió a nadie acercarse a los cuerpos hasta que llegaron a la Plaza Loreto de la capital lombarda. Allí el cadáver de Mussolini fue brutalmente apedreado, pateado y tiroteado. Incluso algunas personas lo orinaron. Su cara quedó totalmente desfigurada y tras la paliza, el servicio de policía compuesto por partisanos y bomberos colgó los cadáveres de Mussolini, Petacci y otros líderes fascistas cabeza abajo en una gasolinera de la plaza. Firemen were called in to disperse the mob, who were by now, what shall we say, perhaps a trifle overexcited. The final ghastly scene was the hanging of the bodies upside down outside a petrol station. Well, at least it's a warning to all remaining fascists everywhere. Este gesto de venganza era consecuencia de la humillación que sufrieron en ese mismo lugar los cuerpos de 15 partisanos antifascistas tras ser colgados. Horas más tarde, los líderes locales del CLN decidieron dar por acabada la macabra exhibición y retiraron los cuerpos, que fueron colocados en cajones de madera con paja en su interior y enterrados en tumbas anónimas. La tumba de Mussolini, que carecía de nombre y estaba identificada solo por el número 384, fue profanada el 23 de abril de 1946 por un grupo de fascistas que robó el cadáver. Aquel fue el inicio de un insólito viaje para el cuerpo del duce. Finalmente, el 7 de mayo, uno de los ladrones, Domenico Lecchisi, entregó los restos al padre Parini del convento milanés de Sant'Angelo. El cadáver estaba metido en una diminuta caja, ya que durante los constantes traslados se perdieron varios dedos y otros fragmentos del cuerpo. La iglesia y las autoridades decidieron entonces esconder el cadáver en el convento capuchino de Cerro Maggiore, donde el superior lo ocultó primero bajo un altar y luego, a causa del mal olor, en un armario. El cuerpo del otrora hombre más poderoso de Italia permaneció allí hasta 1957, momento en que el gobierno devolvió los restos a la viuda. Desde entonces el dictador, o lo que queda de él, descansa en el cementerio de San Casiano, en Predapio, en la región de Emilia-Romagna, justamente en el pueblo en el que nació en 1883. La tumba de Mussolini se ha convertido en una especie de atracción turística y es un recordatorio de lo brutal y devastador que fue el fascismo para la nación italiana. Товарищ Сталин, вы ушли от нас. Нет слов сказать, как тяжко мы страдаем. Вы были с нами в войнах и походах. И наш самоотверженный труд будет лучшим памятником нашему любимому вождю и учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину. El 5 de marzo de 1953 murió Joseph Stalin. Luego de 30 años en el poder de la Unión Soviética, su régimen llegó a su fin. El informe oficial anuncia que la causa de su muerte fue de manera natural. ¿Pero es esto así? Inmediatamente después de su fallecimiento comenzó una sangrienta lucha por el trono que terminaría cobrándose más víctimas fatales.
Para algunos esta era una forma de silenciar a los testigos de una conspiración que había logrado su cometido: asesinar al infame dictador ruso. Muchos nombres fueron señalados como los culpables, todos correspondientes a las mayores figuras de la nación en ese momento. ¿Eran ciertas estas acusaciones? ¿O, como era habitual para este gobierno, estaban basadas en mentiras? Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, intentaremos descubrir toda la verdad sobre la extraña muerte de Stalin. Ya en el comienzo de la década de 1950, la salud del dictador ruso pendía de un hilo. Su forma desaforada de fumar había resultado en aterosclerosis e incluso llegó a sufrir ataques cardíacos poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero debido a su paranoia extrema, ni siquiera sus médicos personales se atrevían a darle un diagnóstico certero. Incluso encarceló a uno de ellos cuando le sugirió que quizás debería retirarse del poder para mejorar su bienestar. Esta situación alcanzó su límite en septiembre de 1952, cuando, bajo órdenes de Stalin, decenas de doctores fueron arrestados bajo los cargos de conspiración. Según el líder soviético, estaban buscando acabar no solo con él, sino con numerosas figuras importantes del Kremlin. Muchos de estos profesionales eran de origen judío y se cree que el complot de los médicos, como se conoció a este evento, fue la culminación de su campaña antisemita. El dictador sostenía que estaban trabajando junto a agentes norteamericanos para derrocar al comunismo. Si bien no había ninguna prueba, la historia ya había demostrado que Stalin y sus partidarios no las necesitaban. It was Stalin's way of not just settling scores with Jews, but preparing the way for a much wider purge that was in the offing. Las purgas habían sido y eran moneda corriente en su régimen. Millones de soviéticos fueron deportados o asesinados, acusados de sabotear a la nación o de conspirar para acarrear su destrucción. Así fue como Stalin llegó al poder, consolidándose en la posición de líder en la década de 1930. Las persecuciones llegaron a su punto más brutal en el período de 1936 a 1938. Gracias a esta gran purga, como se la denominó, el dictador había conseguido eliminar a casi todos sus rivales políticos, quedando solo su figura al frente de la Unión Soviética. De igual forma, fueron encarcelados o ejecutados cientos de miles de científicos, profesores, escritores y artistas. Minorías consideradas como problemáticas, por ejemplo ucranianos, kazajos, chechenos y muchas otras, se vieron deportadas masivamente y sus bienes apropiados. Incluso campesinos sin ninguna afiliación política terminaron siendo enviados a los gulags, los campos de trabajo forzados soviéticos, o directamente asesinados. Se estima que un mínimo de 2 millones de personas perdieron la vida en este período y casi un mismo número fue enviado a prisión con cargos falsos. El organismo que Stalin utilizó para llevar adelante esta campaña de represión fue principalmente la NKVD, o el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. No solo funcionaba como Ministerio del Interior, sino también como la policía secreta soviética. Sus filas estaban formadas por los agentes más sanguinarios y leales al jerarca ruso, a quien los líderes de la organización a veces superaban en términos de crueldad. Durante la Gran Purga se encontraba en el mando de la NKVD Nikolai Yezhov. Fue tal su brutalidad en este puesto, que al período más crudo de la represión se lo conoce también como Yezhovshchina o período de Yezhov. Desde 1937, Yezhov fusila a una media de 1000 personas al día.
Golpead y exterminad a discreción. Más vale pasarse de la raya que quedarse corto. Pero la matanza se estaba yendo de las manos de los cabecillas soviéticos. Frente al temor de un levantamiento masivo de su pueblo, Stalin denunció las acciones cometidas por la NKVD, las cuales él mismo había ordenado, y acusó a Yezhov de ser un espía extranjero. Siendo ahora víctima de sus propios métodos, fue arrestado y fusilado en 1940. Uno de sus lugartenientes, llamado Lavrenti Beria, tomó su puesto. Fue él quien se encontraba al mando de la policía secreta durante los últimos años de Stalin. El 28 de febrero de 1953, la cúpula soviética se había juntado en la residencia personal de su líder. Entre los invitados se encontraba Beria, Nikita Khrushchev y Georgi Melenkov. Estos dos últimos estaban ganando poder rápidamente y parecían los principales candidatos en reemplazar a Stalin tras su muerte. El motivo de la reunión no había sido tratar asuntos de Estado, sino disfrutar de una noche de alcohol y películas. Aproximadamente a las 4 de la madrugada del día siguiente, los invitados dejaron al jerarca a solas. Antes de irse a dormir, les ordenó a sus guardias y criados que no debían entrar a su cuarto hasta escuchar que estuviera despierto. Por supuesto, nadie se atrevería a contradecir su palabra, pero este pequeño detalle pudo haber sido el que le terminó costando la vida. Las horas pasaban y el personal seguía sin percibir sonidos puertas adentro. Los empleados se extrañaron, pero temían las represalias de desobedecer a su jefe, por lo que continuaron sin entrar a la habitación. Recién cerca de las 11 de la noche, el ama de llaves tomó el coraje necesario para chequear el estado del dictador. Lo encontró sobre el piso aún con el pijama. Estaba inconsciente y no respondió a sus intentos de despertarlo. De inmediato los guardias se comunicaron con los presentes la noche anterior, pero los médicos visitaron el cuarto de Stalin recién a la mañana del 2 de marzo. Lo encontraron paralizado en un brazo y una pierna y sin la capacidad de hablar. Claramente el diagnóstico no era positivo. Había sufrido un accidente cerebrovascular debido a su alta presión sanguínea, producto de sus hábitos insanos. Los médicos informaron que nada se podía hacer. De todas formas, la agonía de Stalin continuó por días. A pesar de los intentos de los doctores para mejorar sus condiciones, llegando incluso a aplicar sanguijuelas para disminuir su presión, el jerarca no despertaba. La única vez que lo hizo, según los testigos, miró fulminantemente a todos los que estaban reunidos en torno a él, con ira y miedo. Finalmente, la noche del 5 de marzo, a sus 74 años, y luego de 3 décadas en el poder, Joseph Stalin murió. Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Al día siguiente se realizó un masivo funeral que se extendió por 3 jornadas. Beria, Khrushchev y Malenkov realizaron discursos frente a los miles de ciudadanos reunidos, resaltando sus hazañas. Cómo logró llevar a la Unión Soviética del caos de la guerra civil a la gloria y cómo pudo defender el territorio frente a la desalmada invasión nazi. Por supuesto, no se mencionaron las purgas ni las persecuciones. Producto de la enorme cantidad de gente reunida, muchos fueron aplastados hasta su muerte. El número de fallecidos varía entre cientos a miles según las fuentes. La figura de Stalin seguía cobrándose víctimas incluso desde el más allá. La autopsia oficial realizada por el cuerpo médico del Kremlin certificó lo que dijeron los doctores en sus informes.
La salud del líder ruso, que venía cayendo en picada, terminó por tocar fondo y su cuerpo no pudo resistir. Pero no pasó mucho tiempo hasta que teorías más siniestras comenzaron a circular. Se decía que no habían sido causas naturales las que le provocaron la muerte. El cadáver de Stalin no se había terminado de enfriar cuando comenzaron las peleas internas para ver quién se haría con el poder de la Unión Soviética. Los tres hombres ya mencionados eran las figuras más importantes, y si bien inicialmente intentaron dividir el gobierno, se dieron cuenta de que esto no funcionaría. Tan rápido como se habían aliado, comenzaron a conspirar contra el otro. Beria cayó primero. Fue detenido, culpado de utilizar a la NKVD para llevar a cabo masivas campañas de represión, y sin ni siquiera ser sometido a juicio, fue condenado a muerte y fusilado. De esta forma terminó corriendo el mismo destino que su predecesor en la policía secreta. When Beria finally realized what was happening and plaintively appealed to his old friend Malenkov to speak for him, Malenkov silently hung his head and pressed a button on his desk. This was an arranged signal to Marshal Georgy Zhukov and a group of armed officers in a nearby room who burst in and arrested Beria. Malenkov y Khrushchev comenzaron luego sus campañas de desprestigio, atacando uno al otro. Pero el carisma de este último hizo que se alce con la victoria final. En este caso, el perdedor no fue ejecutado ni encarcelado, sino simplemente despedido. El nuevo mandatario soviético empezó inmediatamente el proceso de desestalinización. Entre sus medidas más importantes, cesaron las persecuciones políticas y se le ofreció amnistía a cientos de miles de personas. Así, los gulags perdieron casi a la mitad de sus detenidos. Además, los doctores que habían sido apresados por la paranoia de Stalin fueron liberados y la supuesta purga del pueblo judío ideada por el dictador no se inició nunca. Principalmente Khrushchev expuso el culto a la personalidad que se había generado en torno a su predecesor y lo denunció en cada ocasión que pudo. Intentó formar lazos más amistosos con los poderes de Occidente, pero no tuvo el éxito buscado, probablemente debido a su ideología duramente criticada. De todas formas, este rápido abandono a la figura de Stalin dio pie a que se comience a hablar de que el nuevo mandatario estuvo involucrado en su caída, quizás acelerando su muerte. Pero la mayoría que sostiene esta teoría argumenta que no actuó solo. Según ellos, Beria y Malenkov también estuvieron involucrados. No deja de ser sospechoso que pasaron muchas horas desde que fueron notificados de la recaída de Stalin hasta que llamaron a sus médicos. Acorde al testimonio de un guardia, al ver al dictador, el entonces jefe de la NKVD lo regañó por causar un pánico innecesario y dijo que solo estaba durmiendo. Cuando permitieron que los doctores atendieran al jerarca, ya era demasiado tarde. De esa forma, interfiriendo en su tratamiento, allanaron el camino para que el mandamás de Moscú tomara su último aliento unos días más tarde. Pero si bien se puede argumentar que los tres actuaron a sabiendas, es igual de probable que simplemente hayan sido guiados por el miedo. Stalin poseía un temperamento paranoico que lo llevaba a traicionar a su entorno más cercano siguiendo sus impulsos, como ya hemos mencionado, lo que en general llevaba a encarcelamiento o muerte. Todo el alto mando soviético era conocedor de este hecho y constantemente se les reforzaba para mantenerlos bajo control. Tal vez por ese motivo ninguno de los presentes ese fatídico día haya querido ser el primero en desobedecer las órdenes del dictador de no molestarlo. Incluso pudieron haber llegado a pensar que de llamar a los doctores, Stalin consideraría que lo estaban tomando por incompetente y que quisieran bajarlo del poder. Otra razón que se cita está relacionada al mencionado complot de los médicos. Como se dijo, esa supuesta conspiración servía de excusa para acusar a los judíos y a los estadounidenses de intentar socavar el régimen soviético. Según algunas fuentes, el líder ruso quería utilizar estas razones para iniciar una guerra con sus rivales norteamericanos.
Para impedirlo, sus fieles seguidores se vieron obligados a acabar con su vida y resguardar a la nación de un conflicto que acabaría con millones. Al menos, eso insinúa una de estas teorías. Lavrenti Beria, Georgy Malenkov, and Nikita Khrushchev, although not driven by such intimate grievances as Molotov, were deeply aware of Stalin's failing health and the power vacuum his demise would create. Each harbored ambitions of succeeding Stalin and recognized the danger they faced from Stalin's notorious and unpredictable paranoia. Their positions of influence within the Soviet hierarchy were perpetually at risk as long as Stalin was alive, providing a potential motive for wanting to hasten his end. De todas formas, si bien no se puede dudar que los tres tenían quejas contra la personalidad y el comportamiento de su líder, no existen pruebas veraces de que hayan conspirado en su contra. Sin embargo, es más difícil contradecir la teoría de que Lavrenti Beria sí tuvo algo que ver con su fallecimiento. Hay muchas fuentes de variada confianza que dicen que el jefe de la policía secreta envenenó al dictador. Es verdad que él codiciaba la posición de Stalin y que en los últimos años parecía haber comenzado a ser incapaz de esconder su rencor hacia este. Se dice que durante el funeral, mientras muchos de los líderes soviéticos lloraban abiertamente alrededor del féretro, Beria apenas podía esconder su sonrisa. Incluso, acorde a la biografía de Vyacheslav Molotov, antiguo ministro de Asuntos Externos, unos meses después de su muerte le susurró al oído: «Fui yo lo salvé de Stalin». Otros testimonios afirman que Beria seleccionó a los médicos y les dijo qué poner en los informes. Se rumorea que algunos de ellos aparecieron muertos días después. También, según estas mismas fuentes, despidió a todos los guardias del dictador y remodeló su cuarto quitando todos los papeles, los muebles y hasta los platos. Así se encargó por sí solo de dejar el camino libre para el nuevo líder soviético. De haber sido esas sus intenciones, su plan falló estrepitosamente, como ya se ha dicho antes. Su esposa le advirtió, poco antes de que fuera encarcelado, que su posición sin Stalin en el mapa era aún más precaria. Claro está, todas estas supuestas acciones de Beria no están comprobadas. No existen informes oficiales de lo que realmente sucedió esos días en los que el líder de la Unión Soviética agonizó hasta morir. Pero si realmente hubo alguien involucrado en su muerte, es muy difícil conseguir un sospechoso más probable que Lavrenti Beria. Hay una teoría final que discutiremos hoy y curiosamente parece darle algo de razón a la paranoia de Stalin. Según esta, la noche del 28 de febrero, durante la reunión con sus camaradas, el líder soviético fue envenenado. Nuevamente, el culpable parece ser el jefe de la NKVD. Varios escritores le dan sustento a esta acusación. Además del líder de la policía secreta, Beria era el supervisor del laboratorio de veneno soviético, una unidad de investigación y desarrollo encubierta que realizaba experimentos con químicos. Ya sea para hacerse con su posición o para salvar a Rusia de una guerra con los norteamericanos, le habría ordenado a un guardia de Stalin que lo envenene. Incluso se menciona qué sustancia fue la utilizada. Se trata de la warfarina, un anticoagulante inoloro e incoloro que de tomarse en exceso podría causar hemorragias como las que sufrió Stalin en su lecho de muerte. Cabe mencionar que también era utilizado como raticida. Pero hay algunos factores que le quitan sustento a esta teoría. Uno de ellos es que si bien la pérdida de sangre parece corresponder a una sobredosis de warfarina, el resto del cuadro médico no encaja con los síntomas esperados. No hay menciones de que pueda ser capaz de causar accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. Otra razón más importante es la ya mencionada extrema paranoia de Joseph Stalin. Uno de sus mayores temores, sobre todo en sus últimos años, era justamente ser envenenado. Tomaba todos los recaudos posibles para evitar esto, contando incluso con catadores de alimentos que probaban lo que comía y bebía antes que él.
Es posible que la noche del 28 de febrero, Beria o el empleado que contrató lograran sortear esas barreras, pero no parece probable que el líder soviético haya bajado la guardia ni un segundo. La versión oficial de la muerte de Stalin sigue declarando que fue una hemorragia cerebral lo que acabó con su vida. Como hemos visto, sin embargo, existen muchas otras teorías que contradicen esto y ofrecen razones más oscuras. La realidad es que todos los que estuvieron presentes en esos días ya han fallecido y se llevaron con ellos su secreto a la tumba. Es muy probable que nunca se sepa con exactitud lo ocurrido. De lo que no quedan dudas es que muchos tenían razones de sobra para querer ver al líder soviético muerto. Según los historiadores, ese 30 de abril Hitler se suicidó, pero más adelante entraremos en detalles sobre lo que pasó en ese búnker. La noche del 1 de mayo, una radio alemana anunció que Hitler había muerto y el 2 de mayo el Ejército Rojo tomó completamente Berlín. Sin embargo, el cuerpo de Hitler no aparecía, y eso dio pie a múltiples versiones sobre las últimas horas del líder nazi. De hecho, en junio del 45, 2 meses después, las autoridades soviéticas dijeron que no habían podido encontrar los restos de Hitler, y no solo eso, insinuaron que podría seguir con vida. Adolf Hitler, una de las figuras más importantes de la historia moderna, murió el 30 de abril de 1945, cuando terminó de aceptar que su sueño de un Tercer Reich eterno estaba hecho trizas. Al borrarse su máxima figura, la Alemania nazi entró en un período turbulento del que no saldría por años. En masa, arrestos y ejecuciones fueron solo algunos de los eventos que ocurrieron en esta oscura época para el pueblo germano. Y mientras tanto, el temor a que la figura del Führer resurja estaba presente. No hay duda sobre su fallecimiento. Las evidencias son certeras. Hay pruebas claras de que su cadáver fue transportado lejos de Berlín. Entonces, ¿por qué hubo tantos rumores con su supervivencia? ¿Qué llevó a esto? Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la muerte de Hitler y sus consecuencias en Alemania y el mundo. En los últimos días de abril de 1945, el frente europeo de la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Las tropas alemanas estaban siendo atacadas simultáneamente por los aliados en el oeste y por los soviéticos en el este. Todo el territorio que habían conquistado en los últimos años había sido liberado y ahora las batallas se libraban en su propio suelo. Berlín era asediada por el Ejército Rojo, mientras los soldados germanos intentaban resistir desesperadamente. Con escasez de municiones, sin vehículos acorazados, superados en número y con la moral destruida, todos sabían que el fin del Tercer Reich era inevitable. Todos excepto Hitler. Él y sus seguidores más fanáticos aún creían que una milagrosa victoria nazi era posible. En su búnker subterráneo de la capital alemana, el Führer seguía impartiendo órdenes cada vez más difíciles de cumplir. El 22 de abril, todas las esperanzas de Hitler recaían en el comandante Felix Steiner. El hombre debía romper el cerco soviético alrededor de Berlín y así socorrer a los agobiados defensores. Pero Steiner dejó en claro que por el reducido número de sus hombres, esta acción no sería realizable. Cuando se enteró de esto, toda la resolución del Führer se desplomó. Fue ese el momento donde cayó en la cuenta de que la guerra había terminado y que él estaba del lado de los perdedores. A partir de aquí, dicen los que estaban presentes durante esta escena, comenzó a planear su muerte. Escuchemos a su secretaria contando cómo era el ánimo del líder nazi por esos días. Es gab keinen Angriff mehr, es gab keine Verteidigung mehr. Und dann hat Hitler
alle Hoffnung verloren und hat sich zurückgezogen, hat sich in sich selbst zurückgezogen, wurde vollkommen stumpf, teilnahmslos, saß im Korridor mit einem von den jungen Hunden. Die Blondie hatte nämlich inzwischen Junge bekommen. Die waren da auch noch in dem Bunker in einem Nebenraum, so in einem Waschraum untergebracht, hat den Welpen auf dem Schoß und hat stumpf vor sich hingestarrt. En los siguientes días la situación alemana rápidamente empeoró. Los rusos se acercaban cada vez más al centro de la ciudad y los defensores morían a montones, incapaces de contener el avance enemigo. Las predicciones de los generales hablaban de una catástrofe. Berlín podría resistir como mucho hasta el 30 de abril. Hitler recibió los reportes en silencio. Su accionar ya estaba resuelto. Les informó a sus seguidores de su decisión, dejándoles en claro que la rendición del ejército alemán no era una opción viable. Debían luchar hasta el último hombre. Un día antes, el líder nazi se había casado con su amante, Eva Braun. Ella viajó desde Múnich a Berlín para estar con el Führer en sus momentos más desesperados. Y ahora, a pesar de que se le dio la opción de huir, eligió compartir la suerte de su esposo. La última orden de Hitler fue que quemen su cadáver y el de Braun, hasta casi no dejar rastros del mismo. Luego sus restos debían ser enterrados. No quería correr el mismo destino que su aliado, el dictador Benito Mussolini. Él y su amante habían sido capturados por partisanos solo 2 días antes. Luego de su detención fueron fusilados y sus cuerpos mutilados y exhibidos por las calles italianas. Hitler no quería pasar por esa humillación. Después de despedirse de los pocos miembros del partido que quedaban en el búnker y darles el permiso de huir si así lo deseaban, el Führer se encerró en su cuarto con su esposa. No transcurrió mucho tiempo hasta que se oyó un solo disparo que retumbó en el refugio subterráneo. Cuando sus seguidores abrieron la puerta, lo encontraron muerto de un balazo en la sien. Eva Braun, acostada en el sillón, también había fallecido tomando una cápsula de cianuro. Así moría el máximo arquitecto de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar del Führer, la batalla de Berlín continuaba. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del partido nazi, heredó el cargo de canciller de Alemania y reiteró las órdenes de Hitler que prohibían la rendición ante el enemigo. La capital se defendería hasta la última gota de sangre. Pero Goebbels no sería parte de esta lucha. Junto con su esposa Magda, le dieron a cada uno de sus 6 hijos una inyección de morfina con la excusa de protegerlos de una infección. Mientras dormían sedados, los asesinaron con cápsulas de cianuro. Para el matrimonio, un mundo sin Hitler no valía la pena. Podemos escuchar nuevamente a la secretaria de Hitler, quien fue testigo de este macabro suceso. Den Kindern ist gesagt worden, ihr müsst geimpft werden, wenn ihr so nahe beim Onkel Hitler lebt und in dem Bunker, wo so viele Menschen sind. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, dass die Älteste, die Helga, die war ja schon 10, die hatte so traurige Augen und so, die war so still und ich habe das Gefühl, dieses Kind hat irgendwelche Ahnungen gehabt. Das war furchtbar. Solo horas después, Goebbels le disparó a su mujer para luego poner una bala en su propia sien. Otra vez el Reich perdía a su líder. Con Hitler y el ministro de propaganda muertos, el nazismo se encontró sin sus 2 mayores fanáticos. Los generales a cargo de las fuerzas ya no vieron razón para seguir luchando y buscaron firmar la rendición con la Unión Soviética. En estas negociaciones fue que Stalin se enteró de la muerte del Führer. Pero su naturaleza paranoica hizo que desconfíe de esta información y no la reveló públicamente. Lo que hizo fue ordenarle al Smersh, la unidad de contraespionaje soviética,
que registre detenidamente el búnker subterráneo para encontrar su supuesto cadáver. Estos hombres se toparon con una escena escalofriante. Numerosos generales del Reich, quizás demasiado orgullosos para intentar escapar, fueron hallados muertos por sus propias manos en los pasillos. En una de las habitaciones yacían el hijo y las hijas de los Goebbels, asesinados por sus propios padres. A estos los encontraron en el patio, justo fuera del refugio. Si bien el ministro de propaganda también había dado la orden de quemar su cuerpo y el de su esposa, se había conservado lo suficiente de los mismos para su identificación. Pero del Führer no había rastro. Debían seguir buscando. De todas formas, los enfrentamientos en la ciudad aún no habían terminado. Mientras los líderes de ambos bandos discutían los términos de la capitulación alemana, el Ejército Rojo, sediento de sangre, se desquitaba brutalmente con la población civil. Cualquier robo, violación o asesinato que cometieran contra los ciudadanos lo veían como justificado, en base a los crímenes que habían llevado a cabo los nazis en suelo soviético en los años anteriores. Es difícil saber con exactitud cuánta gente murió o fue víctima de estos actos, pero se estima que aproximadamente 100.000 mujeres fueron abusadas sexualmente por los hombres rusos. Muchas de ellas, por la vergüenza o el trauma sufrido, terminarían quitándose la vida. Estos no fueron los únicos que ocurrieron en Berlín por estas épocas. Incluso se puede decir que no solo era un acto frecuente, sino que estaba alentado por los jerarcas nazis. Para ellos era un acto de honor, mientras que rendirse ante los soviéticos marcaba a uno como un cobarde y traidor. Durante esta batalla, una de las últimas libradas en Europa, se estima que casi 4.000 personas se quitaron la vida entre civiles y militares. Varios generales de alto mando, sabiendo lo que les depararía si caían en manos de los soviéticos, eligieron este destino. Muchos de estos mataron a su familia primero. En numerosos casos, los habitantes berlineses, motivados por la propaganda alemana, también veían preferible morir a ser prisioneros rusos. Como se dijo antes, no todo lo que se decía eran fabricaciones nazis. Por donde pasaba el Ejército Rojo, se cometieron terribles atrocidades contra la población civil con la excusa de buscar venganza. Esto no sucedió únicamente en Berlín. En el pueblo germano de Demmin, por ejemplo, alrededor de 2.000 personas se por las acciones soviéticas. Este número puede no parecer tan elevado, pero representaba solo un poco menos del 10% de la población del lugar. Escuchemos un testigo proveniente de este pueblo. Fue la primera vez que vi muertos. Colgaban de los manzanos que habían empezado a florecer. Nosotros correteábamos alrededor, robábamos aquí y allá y veíamos cadáveres flotando en el río. Algunos creen que muchos de estos tenían otra razón más oscura. Los historiadores manejan las teorías de que varias personas decidieron quitarse la vida porque no podían imaginar un mundo sin el nazismo o por el trauma que sufrieron por las batallas o las atrocidades soviéticas. Pero otros puede que lo hayan hecho porque temían las represalias del Holocausto. A diferencia de lo que se creyó en un momento, diversos civiles estaban enterados de lo que sucedía en los campos de concentración de Europa del Este. Varios, incluso sumergidos en la ideología del partido, lo apoyaban. Sabían que cuando estos crímenes contra la humanidad salieran a la luz, no serían perdonados por el resto del mundo. Por culpa, miedo o vergüenza, tomaron la drástica decisión de poner fin a su existencia. La rendición incondicional de Alemania sucedería finalmente el 8 de mayo de 1945. Los combates llegaron a su fin, si bien los crímenes contra la población civil y los continuaron por más tiempo. Heinrich Himmler, líder de las SS y uno de los lugartenientes más poderosos de Hitler, se luego de su captura por parte de los aliados a fines de este mes. Martin Bormann, el secretario personal del Führer,
también eligió esta salida cuando su huida de Berlín se dificultó. Los líderes nazis que quedaron, como por ejemplo Hermann Göring y Karl Dönitz, fueron encarcelados y serían sometidos a juicio en los meses siguientes. 611 personas fueron juzgadas en los procesos de Nuremberg. 11 de ellas recibirían las condenas a muerte. Otros nazis, de menor rango que estos jerarcas, pero no por eso menos importantes, consiguieron escapar. Muchos lo hicieron a América del Sur, principalmente a Argentina, como fue el caso del médico Josef Mengele, famoso por realizar inhumanos experimentos en Auschwitz. Sin embargo, otros oficiales, en su mayoría científicos, fueron invitados a Estados Unidos o el Reino Unido por sus propios gobiernos, con los servicios de inteligencia planificando las huidas. Incluso en ocasiones la Iglesia Católica asistió en estas fugas, refugiando a los criminales en monasterios italianos, a veces por años. Países que hasta hacía muy poco eran sus enemigos mortales, ahora les ofrecían trabajo en el desarrollo de nuevas armas, con la intención de frenar el avance de un próximo contrincante, el comunismo liderado por la Unión Soviética. No obstante, los nazis que no tenían utilidad para los poderes occidentales o que eran acusados de los más graves crímenes, seguían siendo buscados con el objetivo de su juicio y condena. Uno de ellos era el mismísimo Adolf Hitler. Recordemos que la información de la muerte del Führer había sido guardada celosamente por Stalin, quien no les contó a sus aliados europeos. Incluso ordenó a sus servicios de inteligencia alimentar los rumores de su huida y a tildar cualquier afirmación de su suicidio como un truco fascista. En realidad, el líder soviético estaba casi seguro de haber dado con los restos de Hitler, solo unos días después del fin de la batalla de Berlín. Interrogando a los pocos sobrevivientes que habían quedado en el búnker de la capital, dieron con el lugar donde el dictador alemán y su esposa habían sido enterrados. A pesar de que los restos encontrados eran escasos y en su mayor parte se desintegraban de apenas tocarlos, las dentaduras permanecían en relativo buen estado. Rápidamente se ordenó llevarlos a un hospital quirúrgico para su examinación. Gracias a la interrogación de uno de los médicos sobrevivientes del jerarca nazi, los soviéticos llegaron al nombre de su dentista. No dieron con él, pero sí con su asistente. Ella confirmó que los registros dentales encontrados en el patio del búnker de Berlín coincidían con los de Hitler. Así ya no quedaban dudas. El Führer estaba muerto y sus restos se encontraban en manos rusas. Pero no era esto lo que decía Stalin. A fines de mayo le comunicó al embajador de Estados Unidos en Moscú que él creía que Hitler había conseguido escapar sin dejar ningún rastro. Quizás, le dijo, había huido a Japón buscando refugio con sus aliados, o a España, donde el dictador fascista Francisco Franco le había dado cobijo. Los generales del Ejército Rojo también tenían órdenes de fomentar esta idea de que el líder nazi andaba aún suelto. Todo era un estratagema para obtener una mejor posición que sus rivales occidentales anticomunistas. Para Stalin el poder pasaba por la información, como afirman dos historiadores en el siguiente video. Warum ließ Stalin seine Verbündeten im Dunkeln? Das ist etwas kompliziert und hat psychologische Gründe. Ein Wissensvorsprung ist stets von Vorteil. Es kann immer nützlich sein, ein Geheimnis zu haben. Die Geschichte um Hitlers Tod zeigt, wie misstrauisch Stalin dem Westen gegenüber war. Es war ihm wichtig, nicht zu viele Informationen oder Beweise weiterzugeben. Eines Tages könnte es uns ja vielleicht nützlich sein, seine Verbündeten im Unklaren gelassen zu haben. Desmentir estos rumores era difícil, ya que en los años siguientes los servicios de inteligencia estadounidenses recibieron numerosos reportes de supuestos avistamientos de Hitler. No se les dio mucha importancia, pero el secretismo con el que se trataban estos informes hizo que el mito permee en el colectivo general.
Para algunas personas el escape de Hitler era una verdadera posibilidad. El miedo a que la infame figura vuelva a aparecer y a esparcir su ideología se encontraba vivo. Pero la realidad era que sus restos, los de su esposa y los de la familia Goebbels, estaban enterrados en un pueblo de Alemania Oriental desde 1946. Excepto, según dicen los rumores, un fragmento del cráneo y algunos dientes del dictador. Estos eran conservados por Stalin en su escritorio del Kremlin de Moscú. Recién 3 años luego de la muerte del líder soviético, se realizó un certificado de defunción formal para Hitler. Lo que quedaba de su cadáver fue exhumado en 1970 y destruido por los rusos. Según el informe final, fue completamente incinerado y triturado con pedazos de carbón hasta convertirlo en ceniza pulverizada. Luego fue arrojado al río. Solo en 2018 a científicos de otros países se les permitió analizar los huesos guardados por los soviéticos y confirmaron de una vez por todas su identificación. Hitler estaba muerto y sus enemigos se cercioraron de que su ideología siga sus pasos. El 10% de la población alemana, alrededor de 8 millones de personas, era o había sido miembro del Partido Nacional Socialista. Muchas otras decenas de millones pertenecían a organizaciones asociadas a este. Si bien su líder se había borrado del mapa, sus ideas seguían vivas en varios de estos hombres, mujeres y niños. En los meses siguientes a la rendición alemana, los aliados y soviéticos comenzaron un proceso de desnazificación. Este buscaba borrar cualquier tipo de influencia nazi en la cultura, sociedad y política dentro del país germano y de Austria, donde había nacido el Führer. Para ello se planeó la investigación de toda la población para chequear cualquier rastro de simpatía por el nazismo. Pero esto sería una misión increíblemente difícil de realizar, como nos cuenta en el siguiente video una historiadora. What happens is that there are so many people who've made their peace with the Nazi regime, who've been complicit in the Nazi regime, who've been involved in perpetration on behalf of Nazism, that it really is a massive problem. Rápidamente se dieron cuenta de lo imposible de esta tarea, si bien un gran número de arrestos llegaron a realizarse. Los juicios de Nuremberg y las subsecuentes condenas fueron parte de este proceso. Para evitar que ideas del partido sean promulgadas por los medios, se aplicó un elevado nivel de censura en la radio, periódicos, películas y obras de teatro. Libros, desde narrativos hasta de poesía, se prohibieron y las copias existentes se confiscaron y destruyeron. También los poderes occidentales planearon eliminar la capacidad industrial de Alemania, prácticamente revirtiéndola a un modelo agricultor. Pero temían que esto lleve a un nivel de rencor tal en la población civil que el comunismo llegue a ser visto como una ideología amigable. Este ya regía en una mitad del país y los aliados querían evitar su propagación casi tanto como la del nazismo. Las sanciones económicas terminaron siendo lo suficientemente moderadas para no poner en contra a la mayoría de los ciudadanos germanos. Así fue que con la muerte del Führer, Alemania pasó de ser el enemigo acérrimo tanto de los aliados occidentales como de los comunistas soviéticos, a uno de los principales intereses de ambos en la nueva Guerra Fría. Los dos bandos se disputarían el país continuamente a lo largo de la segunda parte del siglo XX, hasta la disolución de la Unión Soviética a finales del mismo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que el secretismo de Stalin con respecto a la muerte de Hitler estaba justificado? Esperamos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.